Hola, hola, bienvenidos y comenzamos esta última semana del mes de junio, hoy lunes 28 del año 2021 y estamos compartiendo con ustedes nuestro programa número 179. Es una bendición y un privilegio empezar este nuevo día y por supuesto lo hacemos junto al devocional del día de hoy. ¿Empezamos? Y nuestro devocional del día de hoy se titula Enfrentamiento de poderes. Hace algunos años, David, un joven abogado, estaba en un grupo pequeño de la iglesia. En la primera noche contó que era ateo y que venía con el solo propósito de desestabilizar al pequeño grupo, lo cual intentó hacer cada vez que asistió. A diferencia de muchos que comienzan con esa actitud, no cambió en absoluto a lo largo del curso. Después de la charla, ¿Cómo puedo resistir el mal?, una joven llamada Sara, que no era cristiana, afirmó que definitivamente ella no creía en el poder del mal. Aquella era su mayor piedra de tropiezo para convertirse en cristiana. Pero más tarde, aquella noche, David se enfadó de una manera extrema, sin una aparente razón, y como si un poder demoníaco hubiera tomado el control de él, amenazó físicamente a uno de los ayudantes de nuestro grupo de una manera terrible. Sucedió que Sara vio el incidente, así como el poder de Dios obrando por medio de la reacción amable y tranquila del ayudante. Sus ojos se abrieron al mundo espiritual y puso su fe en Jesús aquella misma noche. John Wimber definió el enfrentamiento de poderes como el choque entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El apóstol Pablo escribe: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra las fuerzas malignas. Efesios capítulo 6, verso 12. El poder de Dios en ti es muchísimo mayor que el poder del mal. El Salmo 78, en su parte final, nos habla sobre comprende la naturaleza del mal. Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y no sigamos repitiendo los mismos pecados una y otra vez. La historia del pueblo de Dios consiste en que a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, siguieron pecando. Dios, en su amor por nosotros, respeta nuestra libertad. Aunque tiene el poder de anular nuestra libertad, no lo hace. A pesar de todo, no creyeron en sus maravillas. Actuó de manera sobrenatural en favor de su pueblo. Los castigaba y ellos volvían a él. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, y aún así, una y otra vez, lleno de compasión y misericordia, perdonó su maldad y no los destruyó. ¿Por qué el mal parece prevalecer tan a menudo a pesar del poder de Dios? Puede que este pasaje nos dé parte de la respuesta. No se trata simplemente de un choque entre el poder sobrenatural de Dios y el poder sobrenatural del mal. Los seres humanos y la libertad humana son parte de la ecuación. Como escribe el apóstol Santiago, cuando uno es tentado, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Santiago capítulo 1, verso 14. Al leer acerca del poder de Dios en este salmo, recuerda, por medio del Espíritu Santo, ese poder ahora vive en ti. El libro de Hechos, en el capítulo 18 y 19, nos habla de toma la autoridad sobre el poder del mal. Lleno con el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo derrotó a los poderes del mal. Se enfrentó a un ataque de todos a una. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio. Es de suponer que el Señor habló a Pablo de esa manera porque sintió la tentación al encontrarse de cara con el mal otra vez.
cuando lo llevaron ante los tribunales con acusaciones falsas, de tener miedo y dejar de hablar, quedándose callado. Y Dios le habló diciendo: no te rindas ante la oposición. Pablo vio enfrentamientos poderosos entre el bien y el mal. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. El poder de Dios en el ministerio de Pablo era tan impresionante que incluso la gente que no era cristiana trataba de invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Mañana veremos los peligros de hacer algo así. Pero este intento de aprovecharse del nombre de Jesús es parte de aquellos exorcistas judíos que tuvieron consecuencias desastrosas. Pablo derrotó el poder del mal por medio del poder de Jesús para realizar milagros. Aquello fue parte de la manera multifacética en la que el Espíritu Santo obró en su ministerio, a la vez que enseñaba, puesto que nos dice el verso 11, se quedó allí 1 año y medio enseñando al pueblo la palabra de Dios. Mentoreaba, era otra cosa que Pablo hacía. Pasó gran cantidad de tiempo animando a todos los discípulos. Priscila y Aquila eran probablemente algunos de los que mentoreaba a Pablo. A menudo aquellos que han sido mentoreados llegan a ser los mejores mentores. Por ejemplo, Aquila y Priscila mentoreaban a su vez a Apolo, el cual era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, con gran fervor hablaba. Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Así que llegó a ser más efectivo y ayudó mucho a quienes, por la gracia, habían creído. Otra cosa que Pablo hacía, además de enseñar, mentorear, era ministrar. Vemos en el ejemplo del ministerio del poder del Espíritu Santo, Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizaban. Otra cosa que hacía el apóstol Pablo era debatir. Pablo a diario debatía en la escuela de Tirano, según el verso 9. El debate es un grupo pequeño y es quizás la parte más importante. La gente se le da oportunidad de explorar, hablar, investigar temas y empezar a encontrar algunas respuestas a sus preguntas. Otra de las actividades de Pablo era la apologética. Parte del debate consistía en hacer apologética. Esta palabra viene de la griega apología, la cual es usada por Pablo en su juicio cuando dice: me presento para defenderme, o su palabra griega que quiere decir apología. Significa presentar una base racional para la fe cristiana contra las objeciones de las personas que intentan distorsionarla. Pablo razonaba con ellos, lo hizo durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Enseñó a Apolo, quien entró en el debate público demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Aquí vemos algunas de las diferentes áreas del ministerio en las que necesitamos formación, entrenamiento, y es labor de nuestras escuelas de teología, así como de las escuelas de formación de líderes, de discipulados, cubrirlas para todos los miembros de la iglesia. Primera de Reyes, capítulo 20 y 21 nos habla de prepárate para confrontar el mal. A la mayoría de nosotros no nos gusta la confrontación, pero a veces Dios nos llama a confrontar el mal. En este pasaje leemos acerca de Acab, de quien se dice que nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel su esposa, se prestara a hacer lo que ofende al Señor. Lo primero leemos sobre un choque entre el mal y el propio mal.
Ben-Hadad, rey de Siria, atacó a Acab. De la boca de un hombre malvado salieron palabras sabias. Díganle que no cante victoria antes de tiempo, dice en el verso 11. Nunca es una buena idea cantar victoria, por lo que va a suceder es mejor cantarla a posteriori. Después vemos cómo el poder de Dios es mayor que el de Hadad. Lo siguiente que vemos es cómo son el malvado Acab y Jezabel por la manera en que trataron a Nabot. Para robar su propiedad, se confabularon para sacarlo y apedrearlo, y así robaron su viñedo. Elías fue un hombre de valor extraordinario, no tenía miedo ante el mal. Dios le dijo que fuera para encontrarse con Acab y confrontarlo. Sin temor alguno le acusó de robo y asesinato y le reprendió por hacer lo que ofende al Señor, advirtiéndole que el juicio de Dios estaba a punto de recaer sobre él. Las palabras de Elías fueron tan poderosas que cuando Acab las escuchó se arrepintió, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y ayunó, dormía vestido así y andaba deprimido, dice el verso 27. Asombrosamente, Dios le mostró su misericordia. No importa lo que hayas hecho, nunca es demasiado tarde para arrepentirte y acogerte a la misericordia de Dios. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 78, versos 32 al 39. Pero a pesar de eso, ellos seguían pecando y no creían que Dios puede hacer lo imposible. Entonces Dios hizo que su vida acabara como un suspiro y con mucho sufrimiento. Cuando Dios mataba a unos, los otros corrían a Él en busca de ayuda. Ansiosos regresaban a Dios, recordaban que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era el que los rescataba, pero trataban de ganar su favor hablando bien de Dios, pero todo lo que salía de su boca era pura mentira. Su corazón no era sincero, no fueron leales a su pacto, pero Dios tuvo misericordia de ellos, les perdonó sus pecados y no los destruyó. Una y otra vez Dios contuvo su ira, no permitió que se apoderara de él. Dios se acordó de que ellos eran tan solo seres humanos como el viento que sopla y se va para no volver. Hechos, capítulo 18, versículos 9 al 28. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo. Sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí por 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Cuando Galión era gobernador en la región de Acaya, algunos judíos se juntaron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Dijeron: este hombre está enseñando a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo estaba listo para decir algo, pero Galión les habló así a los judíos: yo los escucharía a ustedes, judíos, si se estuvieran quejando por algún delito o algún crimen, pero lo que ustedes están diciendo no son más que palabras, nombres y asuntos de su propia ley. Así que arréglense entre ustedes, eso no es asunto mío. Y los expulsó del tribunal. Entonces todos agarraron a Sóstenes, el dirigente de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no le importó eso. Pablo se quedó con los hermanos muchos días más. Luego se fue de allí y se embarcó hacia Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas, Pablo se cortó el cabello porque había hecho una promesa a Dios. Cuando llegaron a la ciudad de Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila y fue a la sinagoga y habló con los judíos. Ellos le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo, pero él no quiso. Cuando se iba, Pablo les dijo: si Dios quiere, volveré a estar con ustedes. Entonces Pablo salió de Éfeso en barco. Pablo desembarcó en Cesarea y se fue a Jerusalén a saludar a la iglesia. Luego se dirigió a Antioquía y allí se quedó un tiempo. Después recorrió las regiones de Galacia y Frigia, consolidando a todos los nuevos seguidores.
del Señor. Un judío de Alejandría llamado Apolos llegó a Éfeso. Tenía buena educación y sabía mucho de las Escrituras. Apolos había recibido instrucción en el camino del Señor y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que enseñaba él acerca de Jesús era correcto, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar libremente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron mejor el camino de Dios. Apolos quería ir a la región de Acaya y los creyentes lo animaron a hacerlo. Escribieron a los seguidores de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó allí, ayudó mucho a los que habían creído gracias al generoso amor de Dios. Apolos tuvo un debate público con los judíos y los derrotó porque demostró vigorosamente con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 19 versículos 1 al 13. Mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto, Pablo visitó algunos lugares camino a la ciudad de Éfeso. Allí Pablo encontró a algunos seguidores del Señor y les preguntó: «Cuando ustedes creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Los seguidores le dijeron: «Nosotros ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo». Pablo les preguntó: «¿Qué clase de bautismo tuvieron ustedes?». Ellos le dijeron el bautismo de Juan, que Juan enseñó. Pablo les dijo: «Juan le dijo a la gente que se bautizara para demostrar que ellos querían cambiar su vida. Les dijo que creyeran en Jesús, el que vendría después de él». Al escuchar eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo llegó a ellos. Empezaron a hablar en lenguas y decir profecías. Eran como 12 hombres en total. Durante 3 meses, Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía, discutiendo y tratando de convencerlos de lo que él estaba diciendo acerca del reino de Dios. Sin embargo, algunos fueron tercos y no quisieron creer y le hablaron mal del camino a toda la gente. Entonces Pablo los dejó y se fue con los seguidores de Jesús a una escuela de un hombre llamado Tirano. Allí Pablo todos los días mantenía un diálogo con la gente. Así continuó durante 2 años, de manera que todos los de la región de Asia, judíos o griegos, escucharon el mensaje del Señor. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Por ejemplo, algunos se llevaban paños y ropas que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos y al hacerlo, sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor para expulsarlos. Le decían a los espíritus: «Por el mismo Jesús, el que anuncia Pablo, les ordenamos que salgan de ahí». Primera de Reyes, capítulo 20. Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército. Entre ellos había 32 reyes que tenían caballos y carruajes. Atacaron a Samaria y la rodearon. Mandó mensajeros a la ciudad del rey Acab de Israel para que le dijeran: «Ben-Hadad te dice: son míos tu plata y oro, tus mejores hijos y tus mujeres más lindas». El rey de Israel le mandó a decir: «Es como dice su majestad, todo lo mío es suyo». Entonces los mensajeros volvieron nuevamente a donde estaba Acab y le dijeron: «Ben-Hadad te dice: ya te he dicho que tu oro, tu plata y tus esposas y tus hijos son míos, dámelos. Ahora, mañana a estas horas, mandaré a mis siervos para buscar todos los de tu familia. Ellos agarrarán lo que te es más querido y se lo llevarán en sus propias casas». Así que el rey Acab citó a una reunión con todos los ancianos líderes de su país y les dijo: «Miren, Ben-Hadad solo quiere hacernos mal. Primero me dijo que le diera a mis esposas, mis hijos, la plata y el oro, y estuve de acuerdo en entregárselos». Todos los líderes ancianos y el pueblo le dijeron: «No lo obedezcas, ni estés dispuesto a entregarlo todo». Así que Acab le mandó un mensaje a Ben-Hadad que decía: «Haré lo que dijiste al principio, pero no puedo ofrecerte tu segunda orden». Los hombres del rey Ben-Hadad le llevaron el mensaje al rey. Entonces ellos volvieron con otro mensaje del rey Ben-Hadad que decía:
Yo destruiré completamente la ciudad de Samaria. Te prometo que no quedará nada de la ciudad, ni siquiera para que sus hombres se lleven una puñada de polvo de recuerdo. Que los dioses me hagan algo peor si no lo cumplo. El rey Acab le contestó: díganle a Ben-Hadad que no cante victoria antes de tiempo. El rey Ben-Hadad estaba bebiendo en su carpa junto con los otros reyes cuando el mensajero volvió y les dieron el mensaje del rey Acab. Entonces el rey Ben-Hadad ordenó que sus soldados prepararan el ataque y tomaran posesiones para la batalla. En ese momento llegó un profeta y se presentó al rey Acab y le dijo: el Señor te dice, ¿ves aquel gran ejército? Yo te permitiré derrotarlo hoy, entonces tú sabrás que yo soy el Señor. Acab dijo: ¿a quién usarás para derrotarlo? El profeta contestó: el Señor dice, usaré a los jóvenes ayudantes de los funcionarios del gobierno. Entonces el rey preguntó: ¿quién debe estar al frente del ejército? El profeta contestó: tú lo harás. Así que Acab juntó a 232 ayudantes jóvenes de los funcionarios del gobierno y a todo el ejército de Israel. Eran en total 7.000 hombres. Al mediodía Acab comenzó el ataque mientras que el rey Ben-Hadad y sus 32 reyes que lo ayudaban estaban todavía tomando y emborrachándose dentro de sus carpas. Los ayudantes jóvenes atacaron primero. Los hombres del rey Ben-Hadad le dijeron que había soldados saliendo de Samaria. Entonces Ben-Hadad les dijo: tal vez vienen a luchar o podrá ser que están buscando hacer las paces. Tómenlos con vida. Los hombres jóvenes del rey Acab salieron al ataque con el ejército de Israel detrás de ellos. Cada hombre de Israel mató al hombre que venía contra él, y los hombres de Siria huyeron mientras que el ejército de Israel los perseguía. El rey Ben-Hadad se escapó en caballo y de un carro de combate. El rey Acab estuvo al frente del ejército y capturó todos los caballos y carros del ejército de Siria. Así que el rey Acab consiguió una gran victoria contra el ejército arameo. Entonces el profeta fue a ver al rey Acab y le dijo: Ben-Hadad, el rey de Siria, vendrá a pelear contra ti la próxima primavera, así que ve y prepara el ejército para que sea más fuerte y planea cuidadosamente tu defensa. Los oficiales del rey de Siria dijeron: los dioses de Israel son dioses de la montaña, por eso ganaron los israelitas, porque peleamos contra ellos en las montañas. Si peleamos en las llanuras, veremos que somos más fuertes que ellos. Así que cada uno de los reyes ponga un gobernador en su lugar. Tú junta a un ejército como el que fue destruido antes, con la misma cantidad de caballos y carros de combate, y luchemos contra los israelitas en la llanura. Seguramente tendremos la victoria. Ben-Hadad aceptó el consejo e hizo lo que le propusieron. Cuando llegó la primavera, Ben-Hadad reunió a la gente de Siria y atacó Afec para comenzar la guerra contra Israel. También los israelitas habían preparado un equipado su ejército y salieron a enfrentarse contra el ejército sirio. Hicieron su campamento frente a los de Siria. Comparado con las fuerzas del enemigo, Israel parecía como 2 manadas pequeñas de cabras, mientras que los soldados arameos eran tantos que cubrían la tierra. Un hombre de Dios se acercó al rey de Israel con este mensaje. El Señor dijo: los arameos dicen que yo, el Señor, soy un Dios de las montañas. Piensan que no tengo poder en los valles. Así que haré que tú derrotes a toda esta muchedumbre. Entonces tú sabrás que yo soy el Señor en todo lugar. Los ejércitos acamparon uno enfrente al otro por 7 días. Al 7º día comenzó la batalla. Los israelitas mataron 100.000 soldados de Siria en un solo día. El resto de los soldados arameos escaparon a la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se derrumbó sobre ellos, 27.000 de ellos. Ben-Hadad huyó, escondiéndose en la casa dentro de la ciudad. Los siervos del rey arameo dijeron: miren, hemos escuchado que los reyes de la nación de Israel son reyes que respetan los tratados. Vistámonos con ropas ásperas y soga en el cuello y salgamos al rey de Israel porque tal vez nos deje con vida. Entonces se vistieron con ropa áspera, se pusieron sogas en el cuello y fueron donde estaba el rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que me perdones la vida. Acab dijo: ¿todavía vive? Él es como mi hermano. Ben-Hadad estaba asustado con
una señal que mostraba que Acab no lo iba a matar. Al escuchar esas palabras de Acab, los consejeros de Ben-Hadad entendieron enseguida y le dijeron: «Por supuesto, Ben-Hadad es tu hermano». Acab dijo: «Tráiganmelo». Así que Ben-Hadad salió a ver al rey Acab, y el rey Acab pidió que subiera al carruaje con él. Ben-Hadad le dijo: «Acab, te daré las aldeas que mi papá le quitó al tuyo. Podrás poner negocios en Damasco y tal como hizo mi papá en Samaria». Acab le contestó: «Si estás de acuerdo con este pacto, entonces te dejaré en libertad». Así que los dos reyes hicieron un acuerdo de paz y el rey Acab dejó en libertad a Ben-Hadad. Entonces, un profeta le dijo al otro: «Golpéame». Le dijo esto porque el Señor lo había mandado, pero el otro profeta no quiso. Así que el primer profeta le dijo: «Por no haber obedecido el mandato del Señor, te matará un león cuando salgas de este lugar». El hombre salió y lo mató un león. El primer profeta encontró a un hombre y le dijo: «Golpéame». El hombre lo golpeó tan fuerte que lo hirió. El profeta se cubrió los ojos con su manto para que el rey no lo reconociera y esperó al rey. Cuando el rey pasaba por ahí, el profeta gritó: «Tu siervo salió de la batalla porque un hombre me encargó vigilar a un prisionero. Me dijo que si escapaba tendría que dar mi vida por él o pagar una multa de 3.000 monedas de plata. Mientras tu siervo hacía esto y lo otro, el prisionero desapareció». Y el rey le contestó: «Tú mismo has firmado tu propia condena». De repente el profeta sacó el manto de su cara y el rey se dio cuenta que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo al rey: «El Señor te dice: por haber dado y dejado en libertad al que yo quería que muriera, morirás tú en lugar de él. Morirán tú y tu gente». Entonces el rey volvió a Samaria furioso y de mal humor. Primera de Reyes, capítulo 21. Después de esto sucedió que el rey Acab tenía su palacio en la ciudad de Samaria, pero justo al lado del palacio había un viñedo de un hombre jezreelita llamado Nabot. Un día Acab le dijo a Nabot: «Dame tu viñedo para convertirlo en una huerta. Tu viñedo está justo al lado de mi palacio. En su lugar yo te daré un viñedo mejor, o si prefieres, te pagaré el valor en dinero». Nabot le contestó: «Que el Señor no lo permita. Jamás te daré el viñedo, que es la tierra que heredé de mi familia». Así que Acab regresó a casa furioso y de mal humor porque no le había gustado lo que le había dicho Nabot, el hombre de Jezreel, quien dijo que no le iba a dar la tierra que había heredado de su familia. Acab se acostó y no quería ver a nadie ni comer nada. Jezabel, la esposa de Acab, entró a verlo y le preguntó: «¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te niegas a comer?». Acab le contestó: «Yo le pedí el viñedo a Nabot, el hombre de Jezreel. Le dije que le pagaría un buen precio, o si prefería le daría otro viñedo, pero Nabot no quiso darme el viñedo». Jezabel le contestó: «Pero si tú eres el rey de Israel, levántate y come algo, que yo me voy a encargar de conseguirte el viñedo de Nabot. Así te sentirás mejor». Entonces Jezabel escribió algunas cartas como si fuera de Acab y las selló con el sello real. Entonces se las mandó a los ancianos líderes y a los hombres importantes que vivían en la aldea de Nabot. En la carta ella escribió: «Anuncien que habrá una reunión para proclamar un día de ayuno. Pongan en el lugar de honor a Nabot. Busquen algunos sinvergüenzas que estén dispuestos a decir que Nabot habló en contra del rey y en contra de Dios. Entonces, sáquenlo de la reunión y mátenlo a pedradas». Así que los ancianos líderes y los hombres importantes de Jezreel obedecieron el mandato. Los líderes anunciaron que habría una reunión para proclamar un día de ayuno. A Nabot lo pusieron en lugar especial ante el pueblo. Entonces, dos hombres dijeron que Nabot había hablado en contra de Dios y en contra del rey. Por eso, el pueblo sacó a Nabot de la ciudad y lo mataron a pedradas. Entonces los líderes ancianos mandaron el mensaje a Jezabel que decía: «Nabot fue matado a pedradas». Cuando Jezabel escuchó que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: «Nabot ha muerto. Ahora ve y toma posesión del viñedo que tú querías». Así que Acab fue al viñedo y tomó posesión de él. Después el Señor le habló a Elías, el profeta de Tisbé, y le dijo: «Ve a ver al rey Acab en Samaria».
el cual está en el viñedo de Nabot tomando posesión de él. Dile a Acab que yo, el Señor, le digo: Acab, mataste a Nabot y ahora tomas posesión de su tierra. Dile que el Señor también dice esto: en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí mismo lamerán tu sangre. Así que Elías fue a ver a Acab, y cuando Acab lo vio, le dijo a Elías: ¿de nuevo me has encontrado, enemigo mío? Elías contestó: sí, te encuentro de nuevo, ya que estás dedicado completamente a obrar mal delante del Señor. Así que él te dice: yo te destruiré y te mataré, junto con todos los varones de tu familia. Haré que con tu familia, lo mismo que hice con la del rey Jeroboam, hijo de Nabat, y con la del rey Basá, porque me hiciste enojar y has hecho pecar a Israel. Y también el Señor dice respecto a Jezabel: los perros devorarán a tu esposa Jezabel en la ciudad de Jezreel. A cualquiera de tu familia que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y cualquiera que muera en los campos se lo comerán las aves de rapiña. Nadie se dedicó a obrar tan mal delante del Señor como lo hizo Acab, incitado por su esposa Jezabel. Lo más horrible que hizo Acab fue adorar las estatuas de madera, tal como lo hacían los amorreos, a quienes el Señor les quitó la tierra para dársela a los israelitas. Después de que Elías terminó de hablar, Acab se puso muy triste, se rompió la ropa, se vistió con ropas ásperas y no comió nada. Hasta dormía con ropas ásperas y andaba deprimido. El Señor le dijo a Elías, el profeta de Tisbé: veo que Acab se ha humillado ante mí, así que no le causaré dificultades mientras viva. Esperaré hasta que su hijo sea rey en su lugar. Entonces traeré desgracia a la familia de Acab. Y así llegamos al final de nuestra lectura de la palabra en el día de hoy y compartimos este tiempo de oración. Señor, gracias por tu misericordia y tu perdón y por el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Ayúdame a ser siempre fiel a ti. Señor, ayúdanos a tener un ministerio como el de Pablo, en el poder del Espíritu Santo, en el que proclamemos la palabra de Dios y derrotemos los poderes del mal por medio del nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a no tener miedo a la hora de vencer a los poderes del mal, al igual que Elías y Pablo. Danos la valentía ante el mal y llénanos de tu Espíritu Santo. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición número 179 de este pequeño tiempo donde durante alrededor de unos 30 minutos dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Y qué bendición tan grande poder compartir este tiempo con ustedes. Un saludo muy especial en este inicio de semana, finalización ya prácticamente de este mes, de este sexto mes del año, y nos volveremos a encontrar mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.